expectativas. Sí me interesa una reflexión de estos ejercicios llamados por el gobierno electo democráticos de las consultas ciudadanas. ¿Qué te parecen? ¿Qué te han parecido estos dos? Pues mira, yo creo que, a ver, hay varias maneras de verlos. La primera es ponernos puntillosos con la metodología como lo hemos ido, pero creo que eso ya ha quedado en un nivel secundario, estimado Javier, porque pues son ejercicios políticos para ratificar lo que ya el presidente electo pues está planteando, ¿no? Sobre todo en esta llamada megaconsulta de 10 puntos prioritarios, pues los propios resultados nos están confirmando que todo estaba para ratificar lo que el presidente electo tuvo, ¿no? Es decir... Que bien hecho hubiera sido complejísima, ¿no? Bueno, o sea, estos 10 puntos, el nivel de cuáles se hubieran cruzado, cuáles no, con las preguntas tal vez correctas, hubiera sido un ejercicio muy complejo ahí de... Muy interesante, pero a ver, aquí el tema es que son fines en sí mismos. ¿Quién va a decir que no a, digamos, a una ayuda adicional, a salud, la cobertura de salud que alcanzó de Disney. 95%? Sí. Pues sí, efectivamente. Entonces, en ese sentido son de ratificación, pero en ninguna hay, pues, el otro lado, a expensas de qué. ¿Cuál va a ser el costo, digamos, ¿no? De poder lograr todos estos programas prioritarios. Entonces, finalmente estas consultas han sido ejercicios interesantes, no creo que se puedan simplemente desacreditar como tal, es un gobierno nuevo que comienza, un estilo de gobernar pues distinto. Es eso, es un estilo, o sea, es... Porque he leído, por supuesto, tus columnas en donde haces una crítica. Empezamos así, diciendo, oye, la metodología no es la correcta, no hay un rigor real, que es difícil saber si son esos números de votos, las casillas están mal repartidas, las casillas cruzan también con lugares preferentemente con fuerza de López Obrador, hasta que después del segundo ejercicio dices, pues pero vaya. mira, si nos seguimos quedando en la parte metodológica de si es o no ortodoxa, de si no es, creo que no vamos a llegar muy lejos. Al final es un ejercicio político que el presidente electo está utilizando pues a su favor. Un ejercicio político. Mira, te ha desactivado críticas porque no había hecho la consulta del Tren Maya, pues ya está hecha y además fue arrasadora. 89%, sentidos, ¿no? creo. Te articula, digamos, el presidente tiene toda la legitimidad para hacer y plantear políticas públicas en su gobierno, pero pues finalmente también le mete este punto adicional de legitimidad que es, pues la gran mayoría de la sociedad lo quiere, ¿no? Entonces hay que verlo así, creo, Javier. Hay que verlo así. Ya anunció otra, por ahí el 21 de marzo, una consulta que incluirá a la Guardia Nacional, que incluirá también varias cosas, temas anticorrupción incluso. Dice que ya no la va a hacer de esta misma manera. Para marzo ya estaremos hablando de los primeros 100 días cumplidos, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se va comportando precisamente. Sí, es otro panorama, completamente. Pues vamos a ver, es decir, aquí el tema de los primeros 100 días es que ya es un periodo de gobierno sujeto a evaluación. La encuesta que publicamos hoy, por ejemplo, es apenas expectativa. Pero es necesaria. El optimismo hacia pero adelante. Es necesaria. Ah, bueno. O sea, lo que se publica hoy es a ver, así está la foto ahorita. Así es. Así está la foto ahorita y que quede testigo. Muchos no se sorprendieron, muchos tal, pero es fundamental tener ¿Estás de acuerdo en que sigue siendo, digamos, la popularidad del presidente electo? Todavía no en funciones, ¿no? A ver, hablemos de lo publicado el día de hoy. Si quieres cerramos el capítulo de Enrique Peña Nieto primero. Así es. ¿Cómo cierra su sexenio? Pues mira, tú decías solo con 26%, yo voy a cambiártela porque estuvo por debajo del 20% mucho tiempo. No, entonces, en enero 2016 fue en enero el peor, ¿no? Del 17 con el gasolinazo me parece que fue. ¿Fue 17? Sí, 17 con el gasolinazo. Claro, absolutamente. Digo, muchas encuestas documentaron que estuvo cerca del 10%, entonces terminar en 26 no parece demasiado, es el primer presidente desde la época en que medimos que empieza con Carlos Salinas, hubo encuestas con De la Madrid, pero realmente es el más bajo. 1 de cada 4 mexicanos aprueba, el resto pues prácticamente desaprueba, rechaza la gestión del presidente. Problemas principales, creo que deja 2. ¿Qué son? Según la encuesta, crimen e inseguridad, que es de lo peor evaluado, y corrupción. Creo que esos son los dos grandes
pues las dos grandes fallas, digamos, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Pero eso sí, si el maestro fuera Alejandro Moreno, no hay forma de pasarlo, ¿verdad? Ni de panzazo. Pues lo que pasa es que reprueban todo. Hoy me decía alguien, bueno, sale más o menos bien en economía, sí, con un 4 redondito, ¿no? En escala de 0 a 10. Dices, bueno. Entonces, pues sí es de lo menos, lo cual es muy significativo. En economía no estuvo tan mal, pero son, digamos, los problemas que le hereda la siguiente administración en términos de expectativas. Inseguridad y corrupción, los dos grandes pendientes, los dos grandes retos, no porque los otros no sean importantes, Javier, pero bueno, ahí queda en el registro Enrique Peña Nieto, a quien le quedan prácticamente 4 días de gestión, ¿no? Él ya se vio, ya está subido fotos en un hay otro. helicóptero, ya se ve como diciendo, vámonos de aquí. Llega Andrés Manuel López Obrador, un hombre, tal vez el político, hay que decir, lo más importante de este siglo, el más medido, el más acosado en todos los sentidos por sus propios compañeros de partido, dejó un partido, fundó otro, una figura muy relevante con, yo me imagino, casi el 99% de reconocimiento, ¿no? Debe ser, yo creo que el político más reconocido hoy por hoy en el país. Definitivamente yo creo que no hay nadie por encima de él en conocimiento, obviamente en estos momentos tampoco en popularidad, y es una historia, si nos remontamos al 2006, en aquella primera gran elección que perdió en su candidatura presidencial, pues era un político polarizante, muy divisivo, con una alta, digamos, nivel de rechazo, con una imagen negativa, quería decir. Se reinventa, Javier, se reinventa. Hoy es un político muy popular, 66% de aprobación al inicio de su gestión. ¿Qué significa esto? Parece que es, pues estamos Por hablando... ejemplo, Peña, Calderón, Mira, Fox. literalmente estamos hablando de 2 de cada 3 que lo aprueban, considerando que el otro que no lo aprueba, la mitad todavía no tiene elementos, es decir, no es rechazo, ¿no? Comparado con Enrique Peña, me parece que está por lo menos 15 puntos arriba del inicio de Peña. ¿De cómo inició? Peña no inició con mucha aprobación, tenía casi el 50%, no llegaba al 50% como presidente electo. Calderón sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Vicente Fox, que había generado una gran expectativa de cambio, llega, creo, un poco mejor posicionado que López Obrador. Sí, me parece, yo revisé en algún momento lo que me diste alguna vez en Reforma, lo hiciste meses antes, un par de meses antes, y sí, Fox andaba como en 70. Fox empieza en 70 ya a sus primeros 3 meses, es decir, los 100 días. Ah, mira. Pero como presidente electo, pues había encuestas de todo, ya ves que luego hay un poquito de competencia de datos, y había encuestas por arriba del 70, casi 80%, y en ese sentido creo que estaba bastante bien evaluado. Es bueno saberlo. No todas son tan comparables porque, bueno, depende la pregunta, algunas eran confianza, si confías, si no, esta lo que hicimos fue equipararla a la de aprobación presidencial. Ok, 66%. Me llama la atención esta gráfica de promesas de López Obrador. Ante la pregunta, ¿cree usted que ya en el gobierno López Obrador será capaz de cumplir? Y hay 4 opciones. Todas sus promesas, 9%. La mayoría de sus promesas, 31%. Solo algunas promesas, 47%. Casi ninguna de sus promesas, 10%. Así es. Yo veo, no sé, ahorita me darás tu lectura, pero yo veo expectativas muy altas. Hay expectativas muy altas, pero esta pregunta es más cautelosa, esta pregunta es como más realista. O sea, los problemas son tan grandes que es probable que no cumpla con todo, pero... Oye, perdón, pero hay 40% que cree que va a cumplir con la mayoría de sus promesas y con todas sus promesas. Hay que considerar que aquí hay promesas grandes. Sí. Y otras pequeñas. Por ejemplo, una de ellas, que también viene aquí en la encuesta, que tiene que ver con el sueldo, perdón, la pensión de los expresidentes, pues de alguna manera ya está en proceso de cumplimiento. Fue una de las banderas. Bueno, pues no es lo mismo cambiar la política, digamos, en este caso de las pensiones, que requiere quizás el voto en el Congreso, que cambiar el tema de la corrupción o el tema de la inseguridad, que ahí son ya, digamos, pues casi como montañas de Sísifo, estimado Javier. Pero a ver, Alejandro, ¿tú ves aquí un México capaz de manejar sus frustraciones? O sea, un México que diga,
le voy a dar la oportunidad. O sea, a lo que voy es, cruzando datos, por supuesto, también con temas de temporalidad, ¿no? Porque también eso es importante, el tema de Claro, los plazos. cuándo se dan. Habría que cruzarlos, ¿no? Esto para saber. Yo creo que López Obrador ha sido el político que mejor ha manejado las expectativas en la historia de este país. Habrá que ver cómo maneja las frustraciones. Así es, y yo creo que, mira, regresando a tu pregunta original en esta sesión, parte del papel que han jugado las consultas tiene que ver con eso. La gente se está dando cuenta que las toma en consideración, más allá de si nos ponemos puntillosos, exigentes con la metodología. Hay un cambio en todo eso, hay un intento por escuchar. No estoy diciendo que sea bueno o malo, qué resultados va a tener. Pues ya, hay una intención. Hay una intención. Y eso ya hace que efectivamente estas expectativas pues vayan convenciéndose de que él está haciendo las cosas de manera diferente, ¿no? No a todos les van a gustar, pues no, esto es política y por supuesto que en la política va a haber siempre desacuerdo y va a haber disidencia y por supuesto el círculo rojo que nos dejó delegado Fox, pues ahí seguirá, ¿no? Habrá una crítica, pero en la mayoría de la población hay esta expectativa de que efectivamente las cosas van a cambiar, ¿no? A ver, rápidamente veamos nada más las expectativas del nuevo gobierno. ¿Cree usted que durante el gobierno de López Obrador el país va a mejorar o empeorar? En economía, el 70% cree que va a mejorar. En la pobreza va a mejorar los programas antipobreza. En derechos humanos, 69%. Libertad de expresión, 68%. Seguridad, 67%. Son números muy altos. Y yo creo que habrá que irlos midiendo conforme avanza la gestión, sí. Javier. Es decir, sin duda. ¿En qué sí se va a cumplir esta expectativa, en qué no? ¿No? Y dejar claro que, sinceramente, y esto lo estaremos luchando, Alejandro Moreno, con el tema de cuándo creerle y cuándo no a las encuestas. Cuándo escucharlos y cuándo no. Lo cual es un problema que venimos arrastrando con particularmente la figura de López Obrador desde tiempos inmemoriales, que es cuando hablas bien se toma, cuando empieza a haber un número negativo se señala. Yo creo que una pequeña reflexión, Javier, lo que mencionas es, yo estoy muy confiado en el trabajo que estamos haciendo de encuestas, pero el discurso va a ser muy importante. Y en el momento en que quizás los números, vamos a esperar que no, porque finalmente hay un periodo aquí de luna de miel, de apoyo al presidente, pero si esto llega a cambiar y empieza a haber enojo, irritación, pues obviamente las primeras acusadas pueden ser las encuestas, no están midiendo bien, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración. Lo hace el presidente Trump, lo hacen muchos líderes en el mundo y lo ha hecho López Obrador también aquí, ¿no? Bueno, pues confiamos en tu profesionalismo, Alejandro Moreno, de verdad. Sabemos que eres de casa, sabemos tu metodología, tu rigor, y es un placer que hayas estado esta noche por acá. Muchas gracias, Javier. Alejandro Moreno, gracias de verdad por estar esta noche. Lo tienen que leer en las páginas del Financiero y lo pueden seguir a través de Twitter. Ahí se mete a veces a dar algunos tuitazos por ahí. Hay veces. Publica varias cosas. Así que, ¿cuál es tu dirección? Al Moreno Al. Al Moreno Al. Ahí está. Gracias, Alejandro, por estar esta noche por acá. Ahí está. El ex